Bienvenidos, apasionados de la lucha libre. Imagínense esto. En el corazón de la Arena México, bajo las luces brillantes y el rugido de miles de fanáticos, dos titanes se enfrentan en un duelo que trasciende el ring. De un lado, el heroico Rayo de Jalisco Sr., el enmascarado de Jalisco con su rayo plateado, símbolo de justicia y técnica impecable. Del otro, el feroz Cavernario Galindo, el rudo más salvaje de la historia, con su aspecto prehistórico, cicatrices de batallas pasadas y una brutalidad que helaba la sangre. Esta no es solo una pelea, es una guerra entre el bien y el mal, entre la elegancia y la ferocidad. Hoy, en este episodio especial, revivimos los combates históricos entre Rayo de Jalisco Sr. y Cavernario Galindo, leyendas de la época de oro de la lucha libre mexicana. Prepárense para un viaje lleno de llaves, golpes y momentos inolvidables que definieron el deporte espectáculo que amamos. Que comience la acción. Corrían los primeros años de la década de 1960, cuando la lucha libre mexicana vivía su apogeo. Rayo de Jalisco Sr., cuyo nombre real era Maximino Linares Moreno, había debutado en 1950 como Mr. Misterio y luego como Águila Negra. Pero fue en 1962 cuando adoptó su icónica máscara negra con el rayo, representando el orgullo de Jalisco. Conocido como el Grande Americano por su estatura imponente y su estilo técnico, Rayo ya había ganado campeonatos como el Occidente Welterweight y se había aliado con grandes como El Santo y Blue Demon. Por su parte, Cavernario Galindo, nacido Rodolfo Galindo Ramírez en 1923 en Torreón, Coahuila, era un veterano desde 1938. Debutó como Rudy Valentino, pero un accidente automovilístico y las secuelas de la viruela le dieron su look cavernario, inspirado en un hombre prehistórico. Inventor de la llave La Cavernaria, un sometimiento que torcía el cuello del oponente como si lo arrastrara a una cueva oscura. Cavernario era el rudo por excelencia, temido por su violencia extrema y sus rivalidades sangrientas, como la legendaria con Gori Guerrero en 1951, donde los combates eran tan brutales que requerían atención médica inmediata. Su primer choque histórico ocurrió en la Arena Coliseo, un recinto emblemático donde la multitud se dividía entre los aplausos al héroe y los abucheos al villano. El campanazo sonó, y Cavernario atacó como una bestia salvaje, lanzando golpes con los antebrazos y arañazos que recordaban sus peleas callejeras. Rayo, con su agilidad sorprendente para un hombre de su tamaño, esquivaba y contraatacaba con huracarranas y topes suicidas que hacían vibrar las gradas. En un momento clave, Cavernario aplicó su cavernaria, torciendo el cuello de Rayo hasta que el enmascarado parecía al borde de la rendición. Pero el espíritu de Jalisco prevaleció. Rayo se liberó con un puente invertido y respondió con una plancha voladora que dejó al rudo tendido. La victoria fue para Rayo por conteo de 3, pero no sin antes una hemorragia en la frente de Cavernario, cortesía de un golpe accidental con el codo. Este combate no solo marcó el inicio de su rivalidad, sino que estableció el tono: técnica contra brutalidad, honor contra salvajismo. Los periódicos de la época lo llamaron la Batalla de los Titanes, y los fanáticos pedían revanchas inmediatas. Rayo salió fortalecido, consolidando su estatus como ídolo regional, mientras Cavernario juraba venganza, prometiendo devorar a su enemigo en el próximo encuentro. Apenas unos meses después, la revancha se materializó en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Para entonces, Rayo de Jalisco Sr. había ganado el NWA World Middleweight Championship por primera vez, demostrando su versatilidad al derrotar a rivales como Chino Chao en combates de cabellera versus cabellera. Cavernario, por su lado, venía de defender su reputación como el rudo más temido, habiendo perdido su cabellera ante grandes como Blue Demon en 1954 y Enrique Llanes en varias ocasiones, pero siempre regresando más feroz. Esta pelea fue promocionada como Máscara versus Salvajismo,
Aunque no era de apuestas directas, el orgullo estaba en juego. El ambiente era eléctrico. Más de 15,000 espectadores llenaban el lugar, con carteles que decían «Viva el Rayo» y «Cavernario, cava tu tumba». Cavernario entró al ring con su clásico atuendo peludo, gruñendo como un animal, mientras Rayo descendía con su capa reluciente, saludando a la multitud. Desde el inicio, el rudo dominó con patadas ilegales y mordidas, rompiendo las reglas para sacar sangre de la máscara de Rayo. El referí advertía, pero Cavernario ignoraba, aplicando golpes con objetos escondidos. Rayo, sangrando pero resiliente, usó su inteligencia. Fingió debilidad para atraer a Cavernario y luego lo sorprendió con una serie de llaves de rendición, como la quebradora y la cruceta. En el clímax, Cavernario intentó su cavernaria nuevamente, pero Rayo la revirtió en una huracarrana que mandó al rudo fuera del ring. Al regresar, Cavernario atacó con una silla, causando una descalificación. Aunque Rayo ganó por vía técnica, la multitud exigía más sangre. Este combate es recordado por su violencia, similar a la rivalidad de Cavernario con Gori Guerrero, donde las hemorragias eran comunes. Rayo declaró post-pelea: «El rayo siempre ilumina la oscuridad», mientras Cavernario, con su voz ronca por una lesión pasada, prometió arrancar esa máscara algún día. Esta noche consolidó su enemistad, atrayendo a nuevos fanáticos a la lucha libre. Uno de los momentos más memorables de su rivalidad ocurrió en un evento especial a mediados de los 1960, donde Rayo de Jalisco Sr., apodado El Grande Americano por sus giras en Estados Unidos, decidió incorporar un símbolo patriótico. Entró al ring con un águila americana en el brazo, silbando con un pito para excitar a la multitud. Cavernario Galindo, fiel a su personaje Cavernario, vio esto como una provocación. Ya para entonces, Rayo había desenmascarado a la bestia en 1964 y ganado máscaras como la de Guerrero Negro en 1975, mostrando su dominio en apuestas. Cavernario, con su carrera cinematográfica en películas como La Bestia Magnífica, 1953, y enfrentamientos contra el Santo en films, traía su aura de villano de cine al ring. El combate comenzó con Rayo posando con el águila, pero Cavernario, en un acto de salvajismo puro, saltó sobre el ave. Le quitó el pito a Rayo y fingió devorarla simbólicamente, rompiendo el pito y tirando plumas al aire. La multitud enloqueció, abucheos para el rudo y vítores para el héroe. Enfurecido, Rayo atacó con furia, aplicando topes y planchas que hicieron tambalear a Cavernario. El rudo respondió con arañazos y su cavernaria, pero Rayo se liberó y contraatacó con una serie de patadas voladoras. El final llegó cuando Rayo ejecutó su signature move, una plancha desde la tercera cuerda, para el conteo de 3. Este incidente no solo añadió drama a su rivalidad, sino que se convirtió en folclore de la lucha libre, simbolizando cómo Cavernario representaba el caos primitivo contra el orden heroico de Rayo. Años después, en entrevistas, Rayo recordaba: «Ese día el Cavernario no solo luchó contra mí, sino contra el espíritu de la libertad». Este combate impulsó la popularidad de ambos, llevando a más apariciones en cine y televisión. Hacia finales de los 1960, su rivalidad culminó en un combate en la Arena Guadalajara, tierra natal de Rayo, donde el orgullo local estaba en juego. Rayo de Jalisco Sr. ya era una leyenda, con alianzas como el Mexican National Tag Team Championship junto a El Santo y enfrentamientos épicos contra Blue Demon, a quien perdió su máscara en 1989. Cavernario, a sus 40 y pico, seguía activo, con su longevidad impresionante hasta los 1990. Pero su brutalidad no disminuía. Este duelo fue un todo vale, sin descalificaciones, permitiendo la máxima expresión de sus estilos. Cavernario inició con embestidas salvajes, usando las cuerdas para estrangular a Rayo. El enmascarado respondió con técnica pura, quebradoras, armbars y vuelos espectaculares. En un giro dramático, Cavernario sacó sangre de Rayo con un golpe en la máscara, pero el héroe se levantó, impulsado por el público. Aplicó una serie de suplexes y finalizó con su rayo especial,
una variante de la plancha, para la victoria. Aunque no fue de apuestas, este combate selló su legado. Rayo como el guardián de la tradición técnica, Cavernario como el eterno villano. Ambos continuaron carreras exitosas, con Cavernario en el Salón de la Fama en 1996 y Rayo en el mismo honor. Y así concluimos este recorrido por los combates históricos entre Rayo de Jalisco Sr. y Cavernario Galindo, dos pilares de la lucha libre que nos regalaron emociones eternas. Si te apasiona revivir la época de oro, suscríbete a Luchaverse para más análisis, anécdotas y videos exclusivos sobre leyendas como El Santo, Blue Demon y muchos más. No olvides dar like, comentar tu combate favorito y activar la campanita. En Luchaverse, la lucha nunca termina. Hasta la próxima, luchadores.